El perdón es el resultado final del amor. El amor de Dios terminó en el Calvario, perdonando a los pecadores. El fin del amor es el perdón, por así decirlo, porque el perdón es la continuación y la eternidad del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón, perdonar, yo diría que donde hay perdón es porque primero hay amor. Y donde hay amor, el amor va a terminar en perdón. Son dos cosas que no se pueden separar. El perdón es amor y el amor es perdón en este contexto de pecado. Ya en la eternidad, donde no hay pecado, pues no hay perdón, solamente hay amor, porque no hay pecado. Porque el perdón es la solución redentiva que el Señor tiene para la culpa, para el pecado, para la iniquidad. Y por eso el Señor es amplio en perdonar. El Señor Jesús lo explicó utilizando números, hasta 70 veces 7, indicando que Él es amplio en perdonar. En este mundo, la gran necesidad del pecador es experimentar y recibir la capacidad, la facultad de perdonar. Para el pecador se le ha hecho muy difícil poder perdonar. Realmente el perdón es una facultad, es un fruto que el Espíritu Santo le da a cada ser humano. No es de esta naturaleza caída perdonar. Perdonar es una realidad divina, donde el Espíritu Santo trabaja con eso en nuestro ser. De paso, apreciados hermanos, hay descanso en el perdón. No hay descanso si no hay perdón. Hay una nube, hay una carga, hay una situación negativa en cada mente humana. Cuando tú sabes que has hecho algo negativo, cuando yo sé que he hecho algo negativo, el resultado es que no hay paz. No hay paz interior. Hay algo que molesta. Hay algo que me tiene problema. Hay algo que es como una nube. Hay un pesar, hay un dolor,
hay una situación interna que cada uno puede explicar cuando sabe que hay algo que hubo entre mí y mi prójimo. Y esa molestia continua amerita que algo se arregle. La Escritura llama eso el perdón. Y todos nosotros tenemos un enemigo del perdón. El enemigo más importante del perdón es el orgullo del corazón humano. El orgullo humano se interpone para impedir que yo busque arreglar la solución con mi prójimo. El mal trabaja para impedir que yo me tenga que, por así decirlo, humillar, reconocer, saber que hice mal y pedir perdón. Pero tenemos otro agente. Tenemos otro agente ajeno a nosotros, que trabaja desde afuera como una influencia divina, y es la obra silenciosa, pero la obra poderosa del Espíritu Santo, que está preocupado porque yo viva en paz, porque yo viva en tranquilidad, porque yo viva con seguridad. Y cada vez que el ser humano comete algo negativo, hay una turbulencia, hay una inquietud, hay una preocupación que no nos deja estar tranquilos y que reclama justificación, reclama el perdón, reclama el reconocimiento. El Espíritu Santo trabaja en beneficio de tu vida, en beneficio de mi vida, en beneficio de nuestras vidas, para que haya paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo más hermoso del ser humano es tener paz interior, serenidad interior. Cuando hay algo negativo, cuando en la conciencia hay algo negativo, cuando en tu interior hay algo negativo, cuando en tu interior hay una espina y en el fondo tú sabes que hay algo que no está bien, que hay algo que se hizo mal, que hay una relación que está rota, que hay un afecto que no se comprendió, que hay algo que se ha destruido, una armonía que se ha descompuesto. Siempre en el corazón del ser humano o en la conciencia del ser humano hay una turbulencia. Para nosotros, eso es un trabajo silencioso, asombroso, misterioso, inteligente de la obra del Espíritu Santo, que quiere que tú tengas paz, que quiere que tú tengas armonía y que quiere que tú estés en plena serenidad y en paz con Dios, contigo, con el prójimo y con la humanidad. Esa turbulencia va a existir siempre en el ser humano y esa turbulencia es un elemento que utiliza el Espíritu Santo para decirme a mí y para decirme a ti: hay algo que hay que arreglar, hay algo que está descompuesto, hay algo que no está en armonía y tú necesitas pedir perdón, tú necesitas ser justificado, tú necesitas ser limpiado, tú necesitas descargar esa culpa, ese sentimiento de culpa necesitas descargarlo y el instrumento para lograrlo es
el perdón. El orgullo del ser humano siempre se va a oponer a esta experiencia de perdón, el orgullo. Pero tú y yo necesitamos continuamente estar despiertos, estar alerta, para que el orgullo humano no interrumpa la paz, la armonía, la serenidad y la estabilidad interna del ser humano. Lo más hermoso es vivir en paz. Lo más hermoso es estar en paz con todos los seres humanos. Nuestra conciencia, nuestro interior, asistido por la influencia externa del Espíritu Santo, te dan a ti la sensación de paz o la sensación de desarmonía. Y ya tú sabes que hay una nube, que hay algo que hay que arreglar. Y eso que hay algo que hay que arreglar, el mismo Espíritu Santo te convence a ti, me convence a mí, nos convence a nosotros, pide perdón. En esta naturaleza humana caída, el perdón siempre va a encontrar un obstáculo en el orgullo humano, en la suficiencia humana, en esa capacidad pecaminosa donde a mí me cuesta reconocer que hice mal. Pero ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Y esa influencia exterior trabaja en tu interior, en tu conciencia, y te lleva al reconocimiento, te lleva a conocer el problema, a sentir el problema, y luego te lleva a la humillación de tu culpa, reconociendo tu culpa, y te lleva a buscar a la persona y pedirle perdón. Ese trabajo es el trabajo redentivo, es el trabajo del Cordero, es el trabajo que el Espíritu Santo opera en tu vida para darte paz y la paz del cielo. Si tú obedeces a esa influencia, si tú permites que esa influencia te lleve al arrepentimiento, tú vas a encontrar paz, armonía y vas a recuperar la estabilidad que una vez tenemos. Eso es victoria sobre el pecado. Eso es victoria en tu mente. Y eso es restauración de armonía y de paz en la vida tuya. Y vale la pena experimentarlo. Es un misterio. Todo este fenómeno es un misterio. Y nosotros debemos de llegar a un momento en que el perdón para nosotros debe de ser una experiencia anticipada. Prácticamente, antes de ofender, prácticamente antes de pensar que hay algo que voy a hacer negativo, ya debo de estar preparado para hacer un anticipo de perdón. El perdón debería de ser como el amor en nosotros, porque donde hay amor, hay perdón. Donde no hay amor, no hay perdón. Y así como el amor debe de ser algo anticipado en nosotros, un haber, una posesión que debo de tener por la gracia del Señor. Asimismo el perdón debe ser una gracia, un anticipo, una ofrenda que debemos tener en nosotros por la gracia de Dios. Parte de la redención, parte de la reconciliación, parte de la justificación
y de esta experiencia santificadora a la cual tú y yo hemos sido llamados, está el principio del perdón. Es una maravilla que el perdón llegue a ser parte de tu vida y que tú lo manejes como un anticipo. E inclusive el Señor te va a permitir a ti que antes de hablar, antes de actuar, antes de pensar, el anticipo del perdón sea parte de tu vida. Va a ser muy hermoso esa experiencia. Así fue en Jesús. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que trabaja en estas cosas es el omnipotente Espíritu Santo. No hay ningún ser humano que esté tranquilo, porque la obra del Espíritu Santo es esa. El Espíritu Santo es el que me dice a mí que he pecado. El Espíritu Santo es el que me redarguye a mí de que he hecho mal. El Espíritu Santo es el que me acusa a mí y me dice y me aclara, hiciste mal y pide perdón. Es el agente invisible del Espíritu Santo quien trabaja en esta obra de redención. Y recuerden que impedir que el Espíritu Santo me convenza de pecado es un asunto muy delicado en salvación. Porque impedirle al Espíritu Santo que Él me convenza de pecado es entrar en el área más complicada sobre el pecado imperdonable. Así que, hermanos, siempre que el Espíritu Santo insinúa el perdón, no busquemos escapar, sino que correspondamos con la dulce influencia del Espíritu Santo y el Señor nos va a ayudar para que mi orgullo, lo que se opone al perdón es el orgullo humano, la suficiencia humana, el pensar que yo soy más que el otro. Y el Espíritu Santo me trabaja y cada vez que yo me humillo, cada vez que yo reconozco que debo pedir perdón, cada vez que yo obedezco y pido perdón, entonces somos grandes por la gracia de Dios y crecemos en fe, crecemos en amor. Lo que impide que los frutos del Espíritu Santo estén en la vida de un pecador es mi obstinación, mi desobediencia, mi postergación a pedir perdón a mi prójimo. Pero cada vez que tú y yo reconocemos la culpa y pedimos el perdón, el Señor abre el camino de la paz, el Señor abre el camino de la seguridad, el Señor abre el camino de la bendición a tu vida y a mi vida y a la vida de cualquier pecador. Y vale la pena esa paz. Recuerden la promesa, mi paso os doy, mi paso os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Vivir en esa paz es vivir el anticipo de la vida eterna desde aquí en este mundo. Y vale la pena. Amado Padre, gracias Padre, porque tú nos has abierto el camino
a la vida eterna. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres, Señor, redimirnos, salvarnos, purificarnos, santificarnos y estás dispuesto a muy pronto glorificarnos en la eternidad. Señor, habilítanos con tu Santo Espíritu. Muévenos con tu Santo Espíritu. Enternece este corazón de piedra con tu Santo Espíritu y muévenos, Señor, al arrepentimiento, a la entrega de nuestras vidas a ti y a la recepción de tu Espíritu en nuestras vidas. Tú eres paz, tú eres amor, tú eres esperanza, tú eres vida y eso es lo que nos quieres dar a nosotros aquí, ahora y siempre. Señor, haznos susceptibles para rendir lo que tengamos que rendir y recibir de ti tu paz, tu armonía, tu amor, tu espíritu y la vida de tu Hijo. Gracias, Padre, por llamarnos a esta experiencia de vivir para ti, por ti y en ti. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.